Con Ciudadanos tuvimos consulta y ya sabemos los resultados. No ganó el planchazo. Así es, no ganó el planchazo por el sí o por el no. La gente votó no en la pregunta sobre arbitraje internacional y trabajo por horas. Y ganó el sí en la pregunta de la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y las otras de seguridad. Este punto de la colaboración de las Fuerzas Armadas a mí me preocupa mucho. Esta semana en BN Periodismo estuvo invitado el abogado defensor de Javier Vega Ipanaque y Eduardo Velasco, dos ciudadanos que fueron víctimas del mal procedimiento de uniformados en un control. Las Fuerzas Armadas habían emitido un comunicado en el que expresaba que se trataban de terroristas, pero finalmente la causa ha sido archivada en base al principio de oportunidad contenido en el artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal y del principio de pena natural contenido en el artículo 372 del mismo cuerpo legal. El principio de oportunidad, ¿en qué consiste? En que el fiscal puede abstenerse o desistir de la acción penal. ¿Debido a qué? A que no existen elementos de convicción suficiente o no podrán existir y por tal motivo se archiva el proceso. Es decir, no tienen pruebas, ni van a existir las pruebas. Es decir, ellos no son terroristas. Y lo que pasó no fue producto de alguna acción terrorista, fue un accidente. Y entonces hay analistas políticos que dicen que ahora viene la parte más difícil del gobierno de Noboa, que es cumplir con esa promesa de darle a nuestra población la paz que tanto requiere. Pero creo que también viene una gran prueba para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en nuestro país gozan de una enorme confianza por parte de la ciudadanía. Hace un año, cuando se hacía una encuesta sobre este tema, esta era la única institución que tenía un porcentaje alto de aceptación. 75,92% de la gente confiaba en las Fuerzas Armadas. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente sigue confiando en ella. Por ese motivo votaron sí en su participación en la lucha contra el crimen organizado. Pero ahora veremos si esa confianza logra sostenerse en el tiempo. Por casos como el de Javier Vega. Recordemos también la denuncia que hacía el canal RTS, cuando uniformados le impidieron a miembros de dicha cadena hacer la cobertura de un accidente de tránsito, porque en el mismo estaban involucrados miembros de la fuerza del orden. A mí me preocupa muchísimo el uso de las fuerzas del orden, de la milicia, en la lucha contra el crimen, si no tienen una adecuada preparación para la labor. Esto podría generar más casos de colaterales, podría generar más desgracias, como lo que fue el caso de Javier Vega. Hay personas que opinan que los colaterales es algo inevitable en la lucha contra el crimen organizado y que es algo que debemos aceptar para poder erradicar a estas organizaciones delictivas. Yo discrepo totalmente con dicha opinión. Javier Vega era un joven que tenía derecho a la vida y a un futuro, como lo tienen sus hijos. Cuando Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno, estableció en el decreto ejecutivo que se respetarían los convenios internacionales. Y hay que recordar que el conflicto armado interno no suspende el derecho a la vida de los ciudadanos. Eso es todo, me despido y les deseo buena suerte. Bueno, sobre este proceso, pues este proceso, como lo había explicado, ya está extinto judicialmente. Sin embargo, existe un proceso en donde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos está patrocinando, que es el proceso que se inicia por el delito de extralimitación de ejercicio, y es que está siendo sustanciado en la Fiscalía Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza 1 de aquí de Guayaquil, en donde a través de las distintas diligencias que se van a realizar y que se ha pedido como abogados de las víctimas, para determinar no solamente la materialidad del delito denunciado, sino la participación de los tres militares que evidentemente tienen que responder ante la justicia, más allá de que el acto fue un acto desmedido, un acto que demuestra brutalidad y un acto que demuestra también que estos servidores militares no son preparados para dar seguridad en coadyuvar a los policías en materia de seguridad. Como podemos ver, pues efectivamente que los militares no están preparados, su formación no es para dar seguridad interna, sino las que están ya delimitadas en la misma Constitución y en la Ley de Seguridad Estatal en cuanto al rol de los militares.
Muy bien, mi querida Luisa, vamos a arrancar con esta información que a todos nos ha dejado impactados, pues esta madrugada del 26 de febrero, en una cobertura sobre un accidente de tránsito registrado en la avenida Quito y Ayacucho, varios equipos periodísticos fueron agredidos verbal y físicamente por parte de uniformados de las Fuerzas Armadas. Únicamente los equipos de las diferentes entidades televisivas cumplían con su labor de informar sobre este siniestro de tránsito, donde se reportaron varios heridos. Sin embargo, los militares los golpearon, amenazaron y dañaron el micrófono, imagínense ustedes, para impedir que se escuche la agresión verbal que recibían los medios de comunicación. Aparentemente los uniformados estarían involucrados en este accidente. Tenemos el sonido propio. ¿Quién grabó? ¿Se consciente? Si no quitas... Ya, si grabaste algo, ahorita borra porque te vamos a revisar.